Sí, esa es tuya. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar la presentación del libro Hombres de Paz en Guerra, Manuel Millares. En primer lugar, agradecer a Natalia, la presidenta de la Asociación Amigos de Vegadeo y su consejo, a todos ustedes vuestra presencia y, como no, a Pablín, que fue un poco el instigador, el provocador de estos espacios y contar conmigo en esta presencia. Sí. Agradecer la presencia de la familia, Catherine, Jacqueline y Catherine. Sí. Gracias por vuestra presencia y sobre todo por acercarnos la vida de la familia, que al final es la vida de muchos de nosotros en este territorio que tanto queremos. Sí. Y del cual pues cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena y acercamos aún más quizás la realidad de nuestro pasado, y la interpretación pues dejamos un poco en lo que llevamos dentro y que podemos contar y que está escrito en el libro. Sin más, Antonio, gracias por apostar una vez más por esta historia, por esta novela, por llevarla a cabo una edición más, y en este caso pues Pablo, no sé si Antonio o Pablo, al final. Van a participar todos. Primero va a hablar Antonio como la editorial que llevó a cabo esta edición, Pablo, y después la sobrina y sobrina nieta. ¿Vale? Cuando quieras. Muchas gracias. Un placer volver a venir aquí después del libro de Federico Mediante a presentar este libro que sin Catherine y Pablo podría salir adelante. Catherine nos aportó unas hojas que tuvimos que escanear, procesar y volver a recomponer el libro de nuevo. Este libro tiene, aparte de la importancia que pueda tener para la zona, es uno de los escasos testimonios de milicianos que existen. No hay muchos. Nos acordamos siempre del hijo de Ángel Pérez, del padre, Ángel de Sesteno, pero no hay que olvidar que parte de esta historia también, y que viene reflejado también en el libro, la mujer de Ángel de Sesteno, que tuvo una aventura grande para escapar. El libro, contra todo lo que se pueda pensar, porque está hablando de la guerra civil, pues habrá quien diga, pues otro libro más de novela histórica. No, para nada. Es un libro pacifista. Narra una guerra. Narra cosas que pasan en la guerra. Cosas buenas, cosas malas, cosas peores, pero no existe el revanchismo de unos contra otros, ni estos son mejores, ni los otros son peores. Te va llevando por las distintas vicisitudes y casi hacia el final, para mí por lo menos, hay una carta que le da la vuelta completamente a la novela. Lo que te estaba contando pasa a ser otra cosa. No hay que olvidarse de la forma en que está contada. La profesionalidad del autor, Manuel Millares Vázquez, se nota en el escrito. Fue un escritor con muchas tablas en Cuba, en Puerto Rico, en Estados Unidos, y además, si tiene un plus, era gallego de novia. No podemos olvidarnos de agradecer a las dos familias, tanto a la de Ángel de Sestelo como a los del escritor Manuel Millares, que desde un primer momento se pusieron a disposición de
de lo que necesitáramos. Lo arreglaron de tal manera que nos lo pusieron fácil del todo. Contar al respecto de este libro también que existen bases de datos para consultar los libros que hay en las bibliotecas. Este libro no existe en ninguna biblioteca pública de España. La versión original, por lo menos. A partir de ahora, por lo menos en Castellón y en Vegadeo, sí lo saben. Bueno, digamos que este va a ser el primer paso, queremos que sea el primer paso de hacer un libro el año que viene con el amigo Pablo Vivín de nuevo, una historia más detallada sobre Ángel Pérez, porque esto no deja de ser una novela sobre un diario que hizo el hijo. Durante el año que viene esperamos tener terminado también un libro que va a hablar de todos los premios que dio Amigos de Leo desde el año 46. Empezaron en Madrid en el año 46 y con nombres muy importantes en aquellos años. Y bueno, un proyecto que no sé si llegaremos a haber alcanzado sería hacer un trío de libros sobre poetas de la Ría, y probablemente en breve saquemos 2 nuevos de Federico Mediante. La primera aventura que hizo, Orillas del Pilcomayo, y un libro de poesías. Muchas gracias por venir, gracias al Ayuntamiento de Vegadeo por cedernos las instalaciones y gracias a ustedes. Buenas tardes, veigueños, vecinos da Ría. Gracias especialmente a Catherine y a Raquel, descendientes de Ángel Pérez de Sestelo, y a mi buen amigo y alcalde veigueño Mourelle, por acompañarnos en este acto. También quiero reseñar la gran colaboración de Antonio Andina, propietario de una editorial. Podemos decir, y no tengo dudas, de que es la editorial de la comarca de Leo. Gracias a su generosidad están saliendo muchas publicaciones vinculadas a la zona y a agentes de la Ría. Concretamente, en menos de 6 meses es el segundo proyecto vinculado a Vegadeo. Anteriormente fue uno sobre Federico Mediante, nacido en Agres. Hoy toca otro, aunque nacido en Castropol, hacía la vida diaria prácticamente aquí en Vegadeo. Fue el que trajo la luz de Sestelo para alumbrar estas tierras veigueñas, así como otras muchas ayudas suyas, tanto a la sociedad como vecinos de Vegadeo. Estamos hablando de Ángel de Sestelo, de Ángel Pérez, o el indiano de Sestelo, como era conocido en toda la comarca. Desde mi infancia era un hombre y una historia muy escuchada con frecuencia en mi casa, ya que fuera amigo de mi padre y de mis tíos que residían en La Habana. Amistad que continué yo con su hija Raquel. Para mí era Raquelita, que era como la conocían en mi casa, y hoy en día mantengo relación con Catherine y con la hija de Raquel. De niño tengo escuchado muchas cosas, como posiblemente escucharon ustedes, de don Ángel de Sestelo, y la que más me llamaba la atención era aquello que se decía: nunca viaja con valija. No sé si es cierto o no, pero leyenda urbana era. Allí a donde iba adquiría lo que precisaba y cuando se marchaba lo dejaba en el hotel. Por cierto, viajes innumerables. Yo tengo el listado solamente de sus viajes desde Estados Unidos, que me los facilitó Catherine, ni son 100 ni 200 ni 300, lo cual nos da una imagen del poder económico de don Ángel.
Don Ángel había nacido en 1886 en el Mazo de Castropol, emigró muy joven a Cuba, ya residía en Cuba un hermano de él, concretamente llamado Antonio, y en aquella época ya era un destacado comerciante en La Habana y era el vicepresidente de la Asociación de Dependientes de Comercio de La Habana, una institución con mucha importancia y mucho poder en La Habana de finales del siglo XIX. Allá se fue Ángel, de la mano de su hermano, y labró su futuro. Tuvo diversos negocios, principalmente el comercio de pieles entre Estados Unidos, La Habana, Cuba y Europa. Cuando las tropas golpistas entran aquí en Vegadeo, al mando del comandante Ceano, él, en compañía de otras personas de energía republicana, huyen camino de Gijón, quedándose en Sestelo su esposa e hijas, las cuales, con ayuda de amigos de la familia, por cierto, algún vecino de Ribadeo como Travizas, que le facilitó los pasajes a esta zona, y marchan vía Fonsagrada a Santiago de Compostela para embarcar posteriormente destino a La Habana. Primero viaja Felicidad con su hija Raquel y se queda en Santiago Carmen, con 13 años, esperando que regrese un tío de La Habana a recogerla. La huida de la madre con las dos niñas no fue fácil. Imaginaros una señora con una niña de 3 años y una de 17, pues atravesando toda Galicia. Ella, una persona muy inteligente, se hizo la historia al revés, que ella era la mujer de un hombre de derechas que estaba perseguido por los republicanos para así poder llegar a su destino final. Hay que destacar también que Felicidad, la mujer de Ángel, que se habían conocido en La Habana, ella oriunda de Serantes, fue elegida como primera concejal del Ayuntamiento de Castropol por el Partido Radical. Yo no tengo dudas de que posiblemente fuese la primera mujer concejal de la zona asturgalaica. Por cierto, Mouleye, yo creo que es de justicia que el gobierno del Principado, y tú que tienes buenos amigos en el Principado, le hagan un reconocimiento a esa mujer, porque creo que es de justicia. Yo no tengo dudas de que es la primera mujer concejal de la zona asturgalaica. Don Ángel de Sestelo, durante la Guerra Civil, concretamente desde París, envió al Frente Republicano de Asturias las primeras ambulancias por mediación de Cruz Roja, fletó diversos barcos con víveres para la población y el ejército republicano, y todo sufragado de su bolsillo. Como también anteriormente había sufragado para diversos núcleos de Vegadeo la luz eléctrica, las escuelas de Fresno, entre otras muchas obras benéficas que hizo. Era un hombre generoso, solidario y siempre dispuesto a ayudar a los vecinos. Al huir la familia, el gobierno golpista se incauta de la propiedad y en 1938 se convierte en un orfanato, el cual sigue funcionando hasta los tiempos de la posguerra, volviendo la propiedad a sus legítimos dueños en la década de los 50. Debo resaltar un hecho acontecido en una sucursal bancaria de París, el cual me lo ha contado Raquelita. En una de sus muchas visitas a buscar retirar fondos o transferir dinero a favor de la República, el director comienza a hablarle de la guerra, descargándose contra los rojos, una colección de impropios muy escogidos y eficaces en aquellas campañas. Después de escucharlo cortésmente, ya que era un hombre de educación intachable, le hizo saber a él, al director, que aquellos feroces rojos, y que después de escucharlo decide transferir el total íntegro de su cuenta a otro banco menos enterado de lo que estaba ocurriendo en España.
ya que él era también un rojo. Siempre me interesó conocer en profundidad la vida y obra, y su hija Raquel me contó muchas cosas en sus veranos castropalenses y me visitaba con frecuencia en Ribadeo. En un momento, cuando ya me iba dando información, le comenté que sería interesante poder realizar un trabajo que era de justicia sobre su padre, y me puso en contacto con Katy, esto allá por el año 2014. Desde aquella, debido a la distancia, estamos trabajando y recuperando toda la vida y obra de Ángel de Sestelo. Yo creo que con un poquito de suerte y mucho trabajo lo tendremos para el año que viene, estaremos por estas fechas presentándolo aquí. Y una de las primeras aportaciones que me hizo Catherine fue el libro. Este ejemplar que tenía la familia, que ya lo dijo Antonio, y de este libro ya me había hablado Raquelita, que fuera publicado en el año 38 en La Habana. Ahora ya ha hablado don Ángel, vamos a hablar un poco de su hijo, que realmente es el hijo. El hijo de don Ángel, también llamado Ángel, en el año 36 se encontraba en un internado de Alemania, y en el momento de enterarse del golpe de España, él toma miedo a posibles represalias de las juventudes hilarianas que en aquellos momentos estaban ya en auge en Alemania, y decide escapar del internado alemán. Aprovechando una excursión con unos amigos, atraviesa la frontera, deja a los amigos, se escapa y se presenta en París. En París acude a la embajada a alistarse a las brigadas internacionales, y el funcionario de turno le niega dicha incorporación porque es menor de edad y le dice que se vaya. Se va, anda por París vagando solo, es un chico de 17 años y con una obsesión: ¿qué está pasando en mi España y qué le ha pasado a mi padre y a mis hermanas? Se entera en París que está de embajador Albornoz de Luarca, y que él conoce porque los veranos Albornoz era frecuente, yo tengo alguna fotografía, era frecuente Albornoz en visitas a Sestelo. Angelijo vuelve a la embajada y pregunta por Albornoz, le cuenta lo que hizo, y Albornoz lo coge y lo lleva concretamente al Colegio de España en París, lo deja allí, le da un poco de dinero y se hace cargo de que se quede allí. Le dice que no se preocupe, que su madre y sus hijas ya están, viaja a La Habana, o que ya llegaron a La Habana, y que su padre en breve llegará a París. Cuando don Ángel llega a París, en uno de sus días, su vida la hacía en la embajada española, mano a mano con Albornoz, y uno de los funcionarios, el que había atendido al hijo, le pregunta: oye, ¿usted tendrá un hijo que se llama como usted? Y le dice: sí. ¿Y por qué me pregunta? Y le dice: no, es que estuvo aquí para alistarse a las brigadas internacionales. Y él le contesta: no, es imposible porque mi hijo está en un internado en Alemania. Y don Ángel le empieza tal y le pregunta a Albornoz: oye, me preguntó ese funcionario eso. Y Albornoz le dice: mira, Ángel, efectivamente lo que te preguntó es cierto. ¿Cómo no me dijiste nada? Porque además tenía un carácter bastante fuerte, según la familia. Y le dice: pero no te preocupes, que tu hijo lo tengo en un internado, yo estaba esperando el momento oportuno para decírtelo. Y salen, ya quiere ir a buscar al hijo de inmediato al internado. Cuando llegan al internado, el hijo había desaparecido, se había vuelto a escapar. Se fue a un barrio obrero de París, contactó con una célula anarquista y, apoyado en esa célula, se vino a España en las brigadas internacionales sin pasar por la embajada. Don Ángel lo primero que hace es viajar a España
concretamente a Valencia, a intentar buscar a su hijo. En Valencia lo esperan 2 diputados asturianos y los remiten a Albacete, que en aquellos momentos Albacete era la referencia de las brigadas internacionales. Llegan a Albacete y el hijo de don Ángel está en el frente. Convencen a don Ángel que regresa a París porque su presencia en París era muy importante, sobre todo por la parte económica, y le dicen que le da al Estado Mayor órdenes de que, como es menor, se lo devuelvan a París. Realmente, cuando llega a París, el niño, el chico, llega con muchos problemas de salud, con tifus, y hay que ingresarlo en un hospital. El encuentro entre el padre y el hijo, durante varios meses está en el hospital, y Millares Vázquez, periodista, exiliado en París, colaborador también con la embajada y el gobierno en París, conoce a don Ángel, y lo conocía, y le cuenta la historia, y Millares con frecuencia va a visitar al hijo al hospital y le empieza a contar su paso por las brigadas internacionales. Cuando deciden regresar a La Habana, los acompaña en ese viaje Millares, y es cuando se terminan de escribir esas memorias. Lo único, hay una cuestión que es la siguiente: no es una novela como se dijo en su momento, son realmente las memorias de un miliciano, que por cierto no hay publicadas en España muchas memorias de milicianos. Lo único que en el libro no es verdad son 2 cosas: que en lugar de poner Ángel Pérez, pone Ángel Pellegrino, y en lugar de situar la familia en La Habana, lo sitúa en Buenos Aires, porque estamos hablando del año 38, la guerra civil no había terminado y era para proteger a la familia. Yo he leído más de una vez las memorias, concretamente cuando me las dio Kathleen, las volví a leer, y ahora cuando se hizo el trabajo las volví a leer, y son bastante conmovedoras, duras, y sobre todo si conoces parte de la familia, como yo conocí a Raquel, que con 3 años, vía Fonsagrado, tuvo que escapar, se te pone la piel de gallina, y también puedo decir que alguna lágrima me cayó, sinceramente. Este libro, hay que también decir que es gracias a la familia de Millares, que cedió los derechos desinteresadamente para dar a conocer estas memorias. Debo destacar que en estos momentos, con Kathleen, ya lo dije antes, y con otros familiares, vamos avanzando, como diría el miliciano, en el trabajo sobre la vida y obra de don Ángel de Sestero, ya que es justicia de recordar a uno de los indianos más destacados de la zona asturgalaica. Y no tengo dudas que si no fuera por los hechos ocurridos desgraciadamente en el 36, la cuenca del Ebro sería una de las zonas de más progreso del norte de España, ya que tenía muchos proyectos y quería que la tierra en la que había nacido progresase y sus vecinos no tuviesen la necesidad de emigrar como la tuviera él. Ángel Pérez falleció en La Habana debido a una apendicitis el 29 de octubre de 1941. Sus restos reposan en la Quinta Covadonga del centro asturiano, y Felicidad falleció en Boston en 1961. Sus restos están en la bahía de San Francisco. Es decir, estas memorias son el primer paso para poder conocer un poco mejor la vida de la familia Sestero. No tengo dudas que hoy Ángel Pérez volvió a caminar por Vegadeo, como lo hacía antes de la Guerra Civil. Muchas gracias. Gracias a mi tía abuela Raquel, conocí a ese señor a través de WhatsApp. Y bueno,
nunca creí que eso iba a ser posible porque para mí ese libro fue como una fantasma, like, lo tenía un tío, lo tenía otra tía, nadie, o luego se pierda, era muy fácil de perder, pero porque yo también lo que decía a mi familia a veces, y yo sé que a mi tía abuela a veces le molestaba, porque uno mi abuela nunca habló de nada, y en esa edad tampoco no sabía qué preguntarle tampoco. Pero una vez que tuvimos ese libro, lo digitalicé. Y luego se perdió otra vez. Qué bueno que lo hice, ¿no? Mira, mi tío abuelo murió cuando yo tenía 14 años. Y en esa edad, los jóvenes no tienen ganas de hablar a mí yo nada más estaba con mis hermanos, con mis muchachas, mis amigas. Pero una vez, porque realmente es interesante, Alameda, donde yo me crié, es una isla en la bahía de San Francisco, pero es muy similar a Vegadeo. Mira, siempre toda mi vida he crecido con agua y como los cerros, como de Fresno, todo eso es muy, muy, muy similar. Se conocían mis abuelos en Boston. Y eso fue durante la guerra segunda. Luego, qué raro que hubiese movido al otro lado de los Estados Unidos para básicamente estar en un mini Vegadeo. Entonces, no fue muchas las veces que yo me acuerdo que mi tío abuelo Ángel vino, pero una de las veces recuerdo que, porque él tenía un tráiler y una vez vino unos amigos con él y de Boston hasta, que son, no sé cómo se llaman en kilómetros, pero 3,000 millas. Es como de viajar en avión de España a Nueva York. Es muy lejos, que digamos. Pero él fue una persona que siempre le gustaba jugar, por ejemplo, Scrabble. Es un juego de que creas palabras, pero él hablaba como 5 o 6 idiomas y siempre le gustaba, él decía que eran sus reglas, que podía usar palabras en diferentes idiomas. Él trabajaba él vivía en Cambridge, Massachusetts, que está cerca de Harvard. Y él trabajaba como marinero para una compañía privada sin fines de lucros. Entonces, su personalidad, no solo aventurero de 16 años, pero toda su vida, a mí no me contaron, pero a sus sobrinas, muchas aventuras, hasta Antártida, creo que Antártida. Era súper inteligente. Mira, a mí no me hablaban en español de niña. Yo tenía que esperar hasta como el bachillerato. Yo realmente, hablo un poco francés. Yo creo que es por él y también por su mamá, que Raquel también hablaba muchos idiomas, que yo también tenía esa querer de, conocer. Y ¿cómo es que vas a conocer a gente si no hablas su idioma? Mira, a mi abuela Carmen, ella fue la hermana era Ángel, luego mi abuela Carmen y luego mi tía abuela Raquel. Pero lo que me dijo Raquelina el otro día es que mi abuela Carmen era nada más, ¿cómo se dice en español? Teasing, que siempre... Sí, Ángel la estaba pinchando, molestando. Siempre molestando. Ay, cómo se frustraba mi abuela. Sí, todo el rato la estaba pinchando, buscándole el lado débil. Sí. El lado... Pero cuando yo iba a venir un tío mío, Pedro, que él vivió aquí en los 50 con mi padre y mi tía Carmen, hija de... eran 6, pero los primeros 3 vivieron aquí antes de que ellos, Raquel y su familia, pudieron venir. Y estuvo aquí muchas veces Ángel.
Entonces yo creo que pasó más tiempo mi padre con su tío Ángel aquí que en Estados Unidos. Y bueno, aquí estamos y muchas gracias por venir. Oh, se me olvidó. Él dijo de un señor muy importante para nosotros, señor Travisas, y está aquí su nieto Sabino, que el año pasado lo conocí. No sabes, yo andaba buscando la familia de Travisas, pero aquí todos en apodos. So, yo no sabía cómo se llamaba el señor Travisas. Sí, sí, muy difícil. Bueno, Raquelín, Bueno. le toca. Bueno, mi tío era Ángel Pérez Martínez, ¿verdad? Su vida estuvo llena de aventuras. En su juventud estudió en Alemania, de donde se escapó, y sus estudios universitarios los hizo en Estados Unidos. Lo conocí por primera vez en Cestelo cuando yo tenía 7 años. Cuando él llegó, bueno, estábamos fascinadas con el tío que nos hacía montones de casos y jugaba con nosotros. Le enseñó a jugar bris, catut y de todo, ¿verdad? Porque mi papá no nos dejaba, entonces nos enseñaba, ¿verdad? Después, años después, lo volví a ver en Estados Unidos. Estábamos en la casa de mi madre, con su hermana Raquel Pérez, ¿verdad? Mi madre, y él llegó ahí, entonces ahí lo veíamos montones. Pues las noches le encantaba cocinar, ¿verdad? Era cocinero, pero noctámbulo. Por las noches, mientras nos preparaba sus maravillas culinarias, conversábamos, él nos contaba sus aventuras. Sus historias eran increíbles, e iban desde el río Mekong, en Camboya, hasta desplazarse para rescatar a desplazados de Camboya de la Segunda Guerra Mundial. Y después sus viajes a la Antártida en un barco de investigación. Le encantaba, su vida era aventurera. Después, durante esas noches llenas de buen vino, ginebra y caldo, y la cena a las 3 de la madrugada, llegué a conocer a mi tío, el hombre sobre el cual mi madre hablaba con tanto cariño y admiración. Mi mamá lo adoraba, porque ella era bastante menor que él, entonces siempre la consintió y la mimó y la paseó, ¿verdad? Llegué a darme cuenta de su vida, que su vida había sido excepcional, completamente excepcional, ¿verdad? Él hablaba 5 idiomas y le encantaba la cerveza. Cazar y disfrutar de la vida, él disfrutaba la vida. Dice, prefiero vivir a como yo quiero, a como los años que pueda, a no como dice el doctor y no vivir como yo quiero, ¿verdad? Tío Ángel viajó por todo el mundo, ayudó a cuanta gente pudo y a quien pudo. Nos dejó un legado de alegría, risas y muchísimo cariño. Y siempre se mantiene vivo en nuestro corazón. Todos los recuerdos que tenemos de él son bonitos, siempre. Todos, no hay nada. A veces queríamos saber algo o discutíamos de alguna fecha o algo. Él no discutía mucho, daba su opinión, ya bueno, muy bien, se quedaba callado, iba al libro, porque antes era un libro, ¿verdad? Pues acá ves la fecha, bueno, sí, tío Ángel tiene razón, ¿verdad? Pero él no armaba polémica, él se quedaba callado, ¿verdad? Durante estos años en que lo traté, y contaba todas sus anécdotas, no contaba su vida, deseó conversar jamás habló de sus experiencias durante la Guerra Civil Española. Nunca tocó ese tema, ni comentó nada feo, ni malo, ni resentimiento. Él no tenía, puede que le hubiera dolido montones y de todo, pero él nunca exteriorizó resentimientos ni
ningún sentimiento malo o rencor, ¿verdad? Y eso es muy, muy bonito. Tampoco lo oí hablar mal de nadie nunca. Nunca oí hacer comentarios feos de nadie ni nada. Y siempre estaba contento. Siempre estaba contento. No podía hablar. Lástima que murió muy joven, a los 63 años. Pero vivió como quiso vivir. Y cuando fuimos a Boston a visitarlo, qué espanto. Tenía amigos en todos lados. La diversidad más grande que se pueden imaginar de amigos. Hippies, señores educados, señores universitarios, señores más o menos, muchachas más o menos. De todo la gama que había. Y todos lo querían, todos. Cuando tenía uno que lo montaran en el tren, porque a veces no quería llegar a casa de mami, llamaba a uno que lo monten en el tren, que tienen que venirse, lo montaba. ¿Verdad? Él no, porque a veces le encantaba a la gente, pero a veces no quería como que llegar donde la hermana que lo ponía un poquito en regla con sus comidas y sus fumadas y todo eso, ¿verdad? Pero fue una persona muy, muy agradable, encantadora y a las 3 de la mañana cenamos. Claro que nos sabía riquísima la comida a esas horas, porque ya estábamos muertos de hambre. Estábamos muertitos de hambre. Una vez nos hizo un conejo y mis hijas ni mi marido habían comido en la vida conejo. No dijo que era conejo, ¿verdad? No, es un pollo, muy bien, y se lo comieron. Después les dijo a mi marido que era conejo y casi se muere. En la vida ya comido conejo. Bueno, ese es, y muchas gracias por haber venido, pero una vida llena de aventuras. No tuvo hijos, gracias a Dios, porque era aventurero. Sí. Hubiera quedado el hijo por ahí, tramitado. Exactamente. Pero fue una experiencia muy linda, un tío maravilloso. La verdad que escuchando a la familia, pero en este momento con Catherine, cuando hablaba de ese sentimiento, muchas veces pensamos que perdemos el tiempo de estar más tiempo con aquellas personas para que nos cuenten. Pero bueno, tampoco no se puede mirar para atrás. Yo creo que los astros se van alineando. Sí. Yo creo que con el trabajo y la aportación de todos podemos reconstruir, y de hecho creo que hay un libro aquí interesante para poder disfrutarlo y conocer la historia de primera mano. Sí. Porque muchas veces lo que mencionaban las polavilas, surgía la historia de lo que podía surgir o hacer el día siguiente. Entonces, eso no se podía perder. Si era a las 3 de la mañana, pues era hasta las 3 de la mañana. Exactamente. La gente antes no tenía tanta prisa. Sí. No. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta los que estamos aquí presentes. Levantamos ahí una mano. Encantados. Puedes hablar, Sabina. El nieto de Travisa. Yo quería completar que parece ser que los padres de Travisa era de Ribadeo. ¿De Ribadeo? Era de Vegadeo. De Vegadeo. Dije Vegadeo. Ay, Oh, perdón, sí, sí, a ver, no, escapó de Escapóse el inconsciente. el inconsciente, perdón. Mármate, Sabina, mármate. Además tengo alguna publicidad y alguna cosa de Travisas cuando vendía los pasajes. Como persona que atesoro todo aquello de la inmigración. Sí. Yo ahí me perdí cuando Ángel se va, no, es la mujer la que se va por su consagrada. Sí. La madre- Ese fue por Gijón. Y la hija, Se va con las dos hijas. Ya. Con ¿Y mi es tu abuela. Mi madre y la abuela de ella. Con Carmen y llegan a Santiago. y Ángel que se va por... Ángel va Ángel a se había Gijón, ido antes está en por Gijón la Gijón. temporada y Porque luego vamos a París. no creyó que hubiera problemas con la familia. París.
Y a París es donde conoce a Millares. Efectivamente. Sí. Y en París es cuando se encuentra con el hijo escapado. Bueno, no se encontró, que también había escapado. Y estaba el embajador Albornoz, que era amigo de él, por sus vinculaciones además a Luarca. Yo tengo en mi archivo fotográfico fotos de Albornoz, pues por aquí, con él. Antes mencionabas una cosa interesante, porque ahí las personalidades que surgieron en el territorio, todo lo que es el contexto de norte y aquí en occidente y oriente gallego, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento que se puede o empujar o desarrollar es cuando se rompe y se desvanece un poquitín esa fuerza. Las circunstancias del momento, para mí, no tengo dudas, y ahí no me sale la vena ribadense, Sabino, para mí el inmigrante, el indiano, como la decís en Asturias, porque la indiana es de Asturias, no de Galicia, más importante de la comarca, para mí fue don Ángel de Sestero. Yo estoy convencido de que si no fuera el golpe del 36, toda la cuenca de Leo sería hoy diferente, con grandes proyectos industriales, porque él tenía muchas ideas, hasta que la familia, que lo puede asegurar, yo solo tengo escuchado a mi padre, y tenía muchas ganas de hacer cosas en toda la zona. Yo sé que querías construir escuelas, pero hasta con su propio dinero, pero no los dejó. Pero sí existe lo de préstamo. Sí. No le dejó el qué. ¿Quién? El gobierno, hay correspondencia. Hay correspondencia entre el Congreso de los Diputados. Él incluso decide en un momento dado poner, yo no sé si de aquella, sobre 100.000 pesetas para la construcción de las escuelas de Fresno. Incluso desde el gobierno no se lo autorizan, se lo tiran atrás, como diciendo, ¿cómo vas a hacer todas las escuelas si al lado tenemos otras localidades y no hay escuelas? Porque él en un principio pidió ayuda a políticos de gente del Partido Radical y desde el ministerio no se la facilitaban. Y él llegó un momento que dijo, pues pongo el dinero. Y le pararon los pies. Sí. Hay correspondencia, cartas cruzadas entre el Congreso de Diputados, Ministerio de Educación y él. ¿Y cómo estaba influenciado con ese conocimiento y esas intenciones? ¿De dónde vivía él para tener ese proyecto en la cabeza de...? No sé. Porque se fue muy joven y estudió y trabajó y estudió. Una persona muy culta, abuelo Ángel. Tenía un montón de libros sobre agricultura, de todo, trajo montones de frutas, tipos de manzanas y todo, de California, varios árboles. Él además contó con yo como persona que trato bastante en profundidad la inmigración, sobre todo con Cuba. Realmente su hermano, Antonio, en aquellos momentos era el vicepresidente de la Asociación de Comerciantes de La Habana, que en aquella época era todo un referente en La Habana y era un lobby con mucho poder en La Habana. Es decir, no tengo dudas que en cuanto él llegó a La Habana junto a su hermano, pues amparándose en los amigos de su hermano, en la Asociación de Dependientes de Comercio y todo, empezó a coger conocimientos. Sí. Y ya el hermano también ya era un destacado comerciante en La Habana y él empezó su trayectoria empresarial. Yo quedé asombrado cuando Katherine hace unos años me pasó el listado de viajes, de entradas y salidas de Estados Unidos a Europa y a La Habana.
Impresionante lo que viajaba este hombre. Y realmente uno de los negocios era la comercialización de pieles en los 3 continentes. Y yo sé que un primo mío, Juan José, y tienen un libro sobre los curtidos de aquí, ¿no? Juanjo. Sí. Sí. Los curtidos de los cueros. Ujú, Ya. sí. El padre de Juan se dedicaba a eso. Sí. Me imagino que ellos tenían. Y podemos vincular, efectivamente, Vegadeo fue en tema de curtidos Taiwán, bastante importante, y posiblemente a lo mejor fue él el que trajo esa iniciativa empresarial también para aquí. Sí. Eso 200 años antes. Casa de campo. ¿Podéis decirlo más alto? Es que Muy anterior, quizá 200 años antes del nacimiento de... lo de Vegadeo. Lo de Vegadeo. Sí. Sí, porque yo creo que aquí más bien él sabía de cueros y todo por aquí. Sí, sí. Bueno, eso lo entendí yo. a mi mamá. ¿Alguna pregunta por ahí? Bueno, pues Muchas gracias. Muchas gracias. agradecer vuestra presencia y ahora sí, tenemos a disposición el libro, todo aquel que quiera. ¿A cuánto es? ¿A 15 euros? Podemos disfrutar de la historia de un miliciano. Muchas gracias.